la información cada vez vale menos. La inteligencia artificial todo nos pone cada vez más a la mano, a golpe de un clic, el poder tener información prácticamente acerca de todo. La verdad, yo creo que los tres coincidimos en que es todo lo contrario. Nunca he tenido alegría en mi vida. Wow. Y claro, yo digo, no sé, perdona mi arrogancia, pero no me lo creo. Si eres capaz de parar y respirar 3 veces profundamente, es que todo cambia, ¿no? Pues buenas a todos, holísticos y holísticas. Estamos aquí pues eso, en un nuevo vídeo de YouTube, un nuevo podcast y tenemos, bueno, a Jorge. Encantado de que estés por aquí, la verdad es un auténtico placer. Un Placer. gusto, la verdad, que la Y invitación. pues un gusto que la hayas aceptado, la verdad. Sí, sí. Y bueno, esto ha surgido en relación, pues, como ya habréis visto, está el podcast del diseño humano que es con la pareja de Jorge y Susana. Y, y nada, fue de venir aquí a grabarlo, que estamos también súper agradecidos y os animo a todos a ir a ver ese podcast y conocer a Jorge y que no, o sea, me comentara todo el tema que hace de terapia relacionado con el inconsciente, con el arte. Y no sabemos mucho de por dónde van los tiros, porque bueno, el diseño humano es como algo más que hemos estado indagando y todo esto. Pero nada, aquí estamos abiertos a entender todo lo que haces y todo lo que puedes aportar, que seguro que es mucho y ya lo hemos comprobado, ya que nos hemos hecho un podcast 1.0 antes de empezar este, que ha estado súper guay, a mí me ha encantado. Así que vamos a seguir como andábamos. Bueno, pues oye, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Y bueno, espero que, no sé, tampoco he preparado nada. No hay problema, no hay problema. Nosotros más o Esto, menos... espero que sea como una especie de charla entre amigos y que seguro que surgen cosas interesantes, porque ya han surgido, de hecho, en la previa, ¿no? Que hemos estado aquí hablando un buen rato, que al final hemos dicho, bueno, vamos a empezar a grabar, ¿no? Porque estamos Sí, haciendo ya un podcast. sí, sí. A mí me gustaría arrancar con una pregunta hacia ti personalmente, que es si te podrías presentar un poco, decir a qué te dedicas, en qué estás ahora mismo y bueno, y brevemente, ¿por qué? ¿Por qué estás donde estás? Pues sí, la verdad que cada vez que me hacen esta pregunta me cuesta un montón, ¿no? Porque es como muy difícil, ¿no? El presentarme. Pero bueno, voy a empezar diciendo de qué manera pago las facturas. que Esa es buena, Adelante. ¿eh? Y es bueno, tengo una base que hace aproximadamente unos 12 años aprobé una oposición de bombero y eso es lo que me permite pues pagar las facturas y a partir de ahí pues poder haberme ido desarrollando en otros ámbitos, ¿no? Como la parte más terapéutica. Tengo un programa que realmente lo llamo antiterapia, o sea que presentarme como terapeuta igual no es... Anda, pues perdona, ¿eh? Pero bueno, así lo rectificamos. No, no, está bien, porque a ver, al final sí que es algo, un entorno terapéutico en el que trabajo, pero como está tan demonizada, ha habido tanta caza de brujas con el tema de los terapeutas, pues es una forma también que no sé si más disruptiva que he encontrado yo pues para desarrollar lo que hago, ¿no? Porque, como dijo uno de mis maestros una vez, ¿no? Que me dijo, más allá de los estudios, ¿no? Hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Para aprender y para ver la vida, ¿no? Y al final, por eso a mí me gusta, ¿no? Pues refugiarme en esta frase, porque sí que siento que al final nosotros vivimos en un mundo sistémico y el pensamiento sistémico al final se adquiere a través de tener los ojos abiertos, ¿no? Y los ojos y los oídos, ¿no? De estar dispuestos a escuchar, que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Sobre todo en una sociedad en la que estamos tan acelerada. Entonces, bueno, pues sí, hay una parte terapéutica que hago, una labor, digamos, terapéutica a nivel individual y luego también me dedico pues al tema de los retiros que hago con Susana. Luego también estoy haciendo pues talleres de voz y bueno, otra serie de cosas que ya irán saliendo
durante el podcast. Pues súper guay. Me voy a poner un poco más para aquí que te veo ahí. Claro. Bueno, estás cómodo, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Vale, guay, guay. Pues nada, lo que has dicho es, para mí tiene muchísima verdad, porque yo lo he hablado alguna vez con algún amigo y me han dicho, ostras, si tú, ¿por qué no te apetece estudiar filosofía o por qué no te apetece estudiar psicología? Y desde un punto de vista de, sabes un montón de ese tipo de cosas, pero como que te falta el título, ¿no? Y yo creo que nunca me he querido lanzar, bueno, sí que lo he tenido en cuenta, pero nunca le he dado mucha importancia porque es que creo lo que dices tú, que al fin y al cabo si uno tiene oídos para aprender, al final lo va a hacer de una forma intrínseca, por curiosidad, por investigar, por explorar, que es al final yo creo que la forma en la que más se aprende, porque si al final lo haces por titulitis, va a ser muy diferente que si tú quieres que te... O sea, si vibras desde el punto de que quieres aprender esos conocimientos, yo creo que van a venir hacia ti, seguramente. Sí, además dices una palabra muy buena, ¿no? Que es titulitis, ¿no? Y yo siento que hemos estado muy enfermos, ¿no? De esta palabra de titulitis, ¿no? Sobre todo de la época de nuestros padres, en las cuales el diploma lo era todo, ¿no? El reconocimiento a través de un diploma. Yo aún recuerdo, ¿no? Que cuando, bueno, he dicho que soy bombero, pero vengo de la rama industrial, estudié ingeniería industrial. Y aún recuerdo mi padre, ¿no? Cómo enmarcó la orla, ¿no? Ahí con todo el orgullo cuando terminé la carrera y me dieron el título al cual pues yo tampoco le di tanta importancia y él pues lo tiene ahí en casa enmarcado, ¿no? Pero sí que hemos estado muy enfermos de esta titulitis y al final yo sí que comulgo más mucho con esta parte que dices tú, ¿no? Del interés genuino por aprender, ¿no? Por la curiosidad de estar allí. Y yo creo que vamos más hacia ahí, ¿no? Porque en un momento en el cual ahora la información cada vez vale menos, porque es así, ¿no? Es como la inteligencia artificial, todo nos pone cada vez más a la mano, a golpe de un clic, el poder tener información prácticamente acerca de todo, incluso hasta de cosas que no podamos tener ni idea, como puedan ser derecho, medicina. Tú puedes ponerle ahí una serie de datos a la inteligencia artificial y te puede dar un diagnóstico o solventar un tema económico del cual tú desconoces. Entonces, yo creo que al final la tendencia va a ser que cada vez tengamos, ¿no? Creemos un valor muy superior como personas humanas a través del propio interés que tengamos cada uno. Porque si solamente es el estudio por el estudio, por acumulación de una información determinada, no nos va a llevar a ningún sitio, ¿no? Es el valor que podamos aportar a través de esa información que tenemos. Sí, total. Yo siento eso, bueno, cada vez más, con lo que decías, de que los padres siempre te dicen, tienes que estudiar. Bueno, si tienes algún padre más joven o algún padre que tiene la mente más abierta, no te dice, tú tienes que sacarte un título, esto es lo primero en la casa, y después ya harás lo que quieras con tu vida. Pero es como esta visión de, tienes que, empezarás a ser cuando tengas un título. Me hace gracia porque es un concepto que un día se me ocurrió y es letal Sí. esto de... O sea, que es como en la escuela nos enseñan a nosotros no somos nada hasta que no aprendemos una serie de habilidades o una serie de conocimientos y entonces ya seremos y podremos hacer. Pero en verdad yo creo que los tres coincidimos en que es todo lo contrario, que primero tenemos que hacer, primero tenemos que ser para luego poder construir algo o tener una especie de futuro. Y yo siento que, bueno, especialmente ahora, como que mucha gente se está centrando más en esto, en descubrirse más personalmente. Y, y yo creo que esto es muy importante, sobre todo, bueno, no sé cómo lo ves tú exactamente, porque tú la carrera de ingeniería la empezaste desde un descubrimiento personal o la empezaste porque en el sistema en el que vivimos es muy sencillo meterte en la universidad y seguir para adelante, como si tuvieses los ojos tapados. Pues mira, muy buena pregunta porque no, yo la carrera de ingeniería fue un poco por mi padre. O sea, al final, aunque yo sentía que tenía o me creía muy rebelde en aquella época, en aquel momento,
Yo de hecho tenía mucho más interés por la filosofía y por la psicología que por la ingeniería, pero claro, la respuesta de mi padre en aquel momento fue que lo otro no eran carreras. Entonces, era, yo no te voy a pagar una filosofía o una psicología. Y siendo que él había hecho humanidades, ¿no? Porque, bueno, en aquel momento, pues, su familia no tenía recursos y una manera, pues, de poder acceder a estudios fue a través del seminario, ¿no? Y de hecho iba para cura él, ¿no? Ostras. Se salió en el último año. Pero claro, para él, claro, el hecho de una ingeniería, pues era como un estatus, ¿no? Que importante, ¿no? Y una oportunidad que él no había tenido y que quería brindarme. Pero claro, yo no tenía ningún. Al final, bueno, sí que le cogí un gusto a la carrera, pero porque yo siento que soy un buscador y un curioso nato, ¿no? Y al final, pues a todo el encuentro. La bonito. Claro, pero claro, duré muy poco con todo aquello. Bueno, muy poco, estuve 10 años trabajando en una multinacional. O sea Ostras, muy poco. Bastante, bastante. que no tan poco, pero bueno, sí, hasta que hubo un momento, ¿no? En el de crisis personal que me llevó a replantearme todo, ¿no? Decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y bueno, gracias a eso, pues estoy ahora donde quiero estar, ¿no? Que más ocupado en esto que decías tú antes del ser que del tener o de los deberías, ¿no? Que pueda marcar más la sociedad, ¿no? Es como, no te voy a decir ya qué es lo que me hace feliz, ¿no? Sino qué es aquello que de alguna manera me da un poco más de plenitud, ¿no? En la vida. Y no estar tanto en la parte, digamos, más social, más que me pide la sociedad, sino que me pide más mi ser esencial, ¿no? Mi parte más esencial, ¿no? Que tenemos todos, ¿no? Y que todos partimos de este ser esencial. Lo que pasa que tú miras a los niños de pequeño y es que son pura esencia, no es todos estos valores que luego en la parte adulta o estos atributos más que valores que hemos perdido, ¿no? De la espontaneidad, la libertad, la curiosidad, el atrevimiento, ¿no? Que luego vamos al mundo pues con este miedo, con esta falta de curiosidad, esta falta de generosidad. Todo esto lo teníamos ya en la infancia y de algún modo pues lo perdimos por el camino, ¿no? Porque bueno, pues por empezar nuestros referentes, ¿no? Primeros referentes, nuestros padres, ya pues tratan de igual de darnos algo que ellos no tuvieron en su momento y que quieren de alguna manera, pues, o por lo menos en mi caso yo lo veo, sentir que han pretendido vivir su vida a través de mi vida, ¿no? Condicionándome para ello. Totalmente. Y luego, Curiosamente lo que... Bueno, termina y te digo. Sí. y luego, no, simplemente quería acabar diciendo que, y luego, claro, el trabajo que es volver a recuperar aquello que ya teníamos, que es absurdo, ¿no? Es que decir, ostras, ahora años de terapia, de coaching, de investigación, para volver a recuperar algo que ya tenía en el momento de la infancia, ¿no? Y, Y que seguramente ya tengo, pero no lo estoy sabiendo encontrar. claro, sí. Bueno, sí, lo tengo extraviado. Es verdad que esencialmente sigue ahí, ¿no? Pero está, claro, está enterrado, ¿no? Y dependiendo de situaciones que hayan podido vivir personas, está muy enterrado, ¿no? Esto yo lo veo muchas veces, ¿no? En tanto en sesiones a nivel individual cuando trabajo con las personas, como a nivel grupal, ¿no? Y, y lo enterrado, ¿no? Que tenemos las cosas porque hay gente que incluso me dice, yo es que nunca he tenido, no sé, digamos, nunca he tenido alegría en mi vida. Wow. Y claro, yo digo, "Mm, no sé, perdona mi arrogancia, pero no me lo creo. No me lo creo porque es que yo nunca he visto un bebé triste. O sea, es como, a poco que le hagas a un bebé, la sonrisa y la alegría es que les emerge, ¿no? Y digo, bueno, pues debe ser
el único ser humano que, Que que de conozco bebé. que de bebé no ha tenido esa alegría. Otra cosa es que tú lo hayas olvidado, lo hayas abandonado, pero ya lo teníamos, ¿no? Entonces es simplemente cuestión de recuperarlo. Sí, yo lo que te iba a decir antes, que tiene, que se ancla un poco con lo de ahora, es que también desde, o sea, todos los atributos que tú has estado dando antes cuando decías curiosidad, valor, espontaneidad, la alegría, incluso, bueno, la alegría no va tanto con lo que te iba a decir, pero a lo mejor en cierta parte también. Pero todas estas cosas tienen un poco que ver con el miedo, un poco también, ¿no? El miedo yo creo que es algo que te quita mucho de tu libertad, según lo que yo creo. Que es lo que hace que te ancles y que no salgas de tu zona de confort, que no puedas tener esa... Bueno, a lo mejor me estoy liando un poco, pero esa disciplina, ese coraje, como esos atributos que tiene la esencia porque no tiene miedo a expresarse, a ser como es, ni a lo que le pueda pasar. Y también pues a veces yo creo que por creencias que hemos ido generando con el tiempo tenemos falta de entusiasmo o falta de alegría o este tipo de cosas y muchas veces yo creo que vienen de este miedo a mostrarnos tal y como somos. Y es algo muy duro que también yo creo que se ancla bastante con ese ego, esa máscara de la que estábamos hablando al principio que tenemos en muchos aspectos para protegernos y no estar fuera de la zona de seguridad, ¿no? Bueno, tocas un tema, ¿no? Muy profundo además en la sociedad, ¿no? Que es el tema del miedo, ¿no? Y el miedo es algo que está también muy demonizado y es algo también que han utilizado pues los grandes poderes pues para someternos, ¿no? Pero, claro, el miedo al final es algo que trata de protegernos. Y muchas veces yo siempre digo que no es tanto el miedo, sino la soledad a la que nos lleva el aislamiento al que nos lleva este miedo, ¿no? Porque de alguna manera eh, un niño tiene miedo. O sea, estábamos hablando antes de los atributos, o sea, el Sí. hecho de que él es, pero, y a la vez que tiene miedo, también tiene el atrevimiento de ir para adelante el niño, ¿no? Es decir, ¿y cuándo va para adelante el niño? Cuando se sienta acompañado, cuando a pesar del miedo siente la seguridad de un adulto de decir estoy, o de su referente, su padre, su madre, de decir estoy aquí contigo, ¿no? Y te acompaño, ¿no? De sentir que dices, tengo miedo, pero, y a la vez tengo una red protectora que si me caigo, confío en esta persona que va a poder también hacerse cargo de todo lo que me pueda pasar, ¿no? Entonces, es la manera en la cual vamos superando el miedo. Eh, claro, lo que pasa que muchas veces en la sociedad en la que estamos hemos, de alguna manera, no sé si psiquiatrizado mucho esta parte de este miedo, ¿no? Llevándolo a algo en lo cual pues no tenemos control y nos provoca pues esta parálisis, ¿no? De la que hablabas tú, ¿no? Que no nos permite avanzar, ¿no? Pero digo yo siempre digo, ¿no? Sí, tengo miedo, pero una vez que soy capaz de mirar al miedo, es como atreverme, ¿no? A decir, cogerlo de la mano y decir, venga, ir adelante, ¿no? Y esto lo conseguimos cuando también dejamos esta parte de este aislamiento y somos capaces de cooperar con más personas para para avanzar y para ir adelante. Es decir, tú puedes tener miedo de enfrentarte a un león y es legítimo, ¿no? Como cavernícola, ¿no? Pues dices, pues tengo que enfrentar a un león o a un mamut y a la vez tengo que comer. Ujú. Claro, si yo me enfrento solo a este miedo, a este león, pues muy probablemente puede que perezca. Pero si me uno, comparto este miedo, vamos juntos y buscamos una estrategia para ir a por él, pues ya tenemos muchas más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Y esto es lo que hacemos también en la sociedad actual, ¿no? Pues no tenemos leones, no tenemos esta... Pero el cerebro sigue ahí. Claro, claro. Pero, y vuelve a ser lo mismo.
O sea, yo tengo miedo de hacer algo y ¿qué hago? Me quedo, decías tú en la zona de confort, luego si quieres hablamos sobre esto, ¿no? Que yo creo que no es tanto zona de confort, pero ¿qué hago? Me quedo solo, me aíslo, soy incapaz de pedir ayuda. Antes en el previo al podcast hablábamos justo de esto, ¿no? El tema de pedir ayuda, ¿no? Y es que, claro, nos cuesta mucho el pedir ayuda. Es mucho más fácil ayudar que pedir ayuda, ¿no? Y yo siempre considero, ¿no? que denota un índice espiritual mayor el ser capaz de pedir ayuda que el hecho de ayudar, ¿no? ¿Tú crees? Porque hay muchos, bueno, yo, no porque lo crea yo, sino porque me suena más ver lo típico de decir, la cosa hoy en día está más en el aprender a dar que en el aprender a recibir. Pero es cierto, me leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria y decía que un punto de las personas que más abundancia tienen es que han aprendido a recibir, más que otra cosa, a sentirse merecedor de que pueden ser ayudados. Claro, Pero es Y un... a pedir también, a combatir con el ego y decir, yo para esto siento que necesito ayuda y no tengo ningún miedo a pedirla. Como el niño que te pide ayuda para cualquier cosa que necesite. Pero es curioso qué es lo que escasea más hoy en día, el saber dar o el saber recibir. Tú crees que más el saber recibir, ¿no? sí, sí, sí. Sin lugar a duda, por mi experiencia me lleva a ver que es mucho más fácil. En un momento cuando eh, conozco muchísimos casos de gente que se apuntan a una ONG para, en momentos de que ellos están igual pasando una crisis. Nosotros que hemos sido captadores de socios hemos encontrado algunos de esos también. Ujú. Sí, sí. Claro, entonces es como cuando yo de alguna manera me siento mal, en lugar de pedir ayuda, de ir a ver qué mirar qué necesito y luego cubrir mis necesidades y desde mis necesidades cubiertas, entonces tener la generosidad de entregar ya lo que ya he recibido, lo que tengo, voy al revés. Es como trato de exhumar mis culpas a través del ayudar a los demás, ¿no? Entonces, sí que me es más fácil ayudar a los demás porque de alguna manera eh, ilusoriamente puedo sentir que tengo algo, que estoy en una situación, digamos, de más de poder. O sea, el estar ayudando a otro, hay también una parte de arrogancia, porque es como me coloca en una situación de superioridad. Si yo no estoy siendo capaz de ver que ayudándote a ti, de alguna manera, estoy haciendo la mirada interna de ver que yo también me estoy ayudando, que lo que a ti te duele de alguna manera en algún punto también me está doliendo a mí, que yo te puedo estar ayudando porque conecto con que esto que a ti te pasa, a mí también me pasa. Si no soy capaz de hacerlo desde ese lugar, estoy, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es un poco papel mojado, ¿no? Estoy tratando no hay una honestidad, ¿no? No hay una verdad. Es muy difícil que tú entregues algo que tú no estás, que no has recibido primero. Claro, y también es como una estrategia de sentirse menos miserable uno. El decir, estoy compartiendo, estoy haciendo algo bueno, igual desde este falso ayudar. Y muchas veces lo que puede pasar es que una persona que está desequilibrada o no está bien y está ayudando puede incluso empeorar la situación de la otra persona y que acabe en más caos. Y yo creo que es muy guay todo esto que hemos hablado, sobre todo también conectándolo con la parte más animal que tenemos, o neolítica o paleolítica, el cerebro que, bueno, que sigue siendo el mismo que teníamos hace 20.000 años, El reptil. el cerebro también un poco reptil, pero me gustaría también entrar en cuánto tú consideras que es importante la gestión emocional de cada uno, y también es una cosa que no nos enseñan en el colegio. Y oye, si nos podrías dar a la audiencia algunas herramientas que tú consideres como las más importantes de gestión emocional, también como para introducirnos en esta parte más, bueno, no terapéutica tuya, con tus clientes barra profesores que tienes y con los que seguramente ayudas y te ayudan a ti. Pues mira, has dado un temazo, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? No hemos aprendido, ¿no? La gestión emocional
Claro, yo digo, aprendemos matemáticas, aprendemos lenguaje, aprendemos incluso filosofía. Bueno, ahora no sé, ¿sigue la Sí, filosofía todavía? Vale. valores éticos se llama. No, Bueno, existe todavía. Bueno, en bachillerato sí. En bachillerato en sí. bachillerato sí, ¿no? Y no nos enseñan a lidiar con las emociones, que es como lo fundamental, ¿no? Y somos, yo siempre digo que tenemos una especie de parálisis emocional, ¿no? Es decir, como somos paralíticos a nivel emocional, emocionalmente hablando, ¿no? Porque con todos mis respetos, ¿no? A la gente en general, ¿no? Sí, pero es verdad que tenemos, digamos, es como que como si nos hubiesen amputado una parte esencial de nuestro cuerpo, ¿no? Que es como algo que además también, hablando de lo que traemos de serie, que lo traemos ya de serie. Pero, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien simplemente, por ejemplo, llorando? No hacemos nada, parálisis. O peor aún, o si tratamos de hacer algo es, venga, anímate, no pasa nada, no llores. Claro, mi propia incomodidad de sostener, tener que verte llorando, me lleva a querer sacarte de esa emoción. O sea, es decir, no sé cómo acompañarte y encima además, en lugar de reconocer que no sé ni cómo acompañarte, trato encima además de sacarte de la emoción, de la tristeza sobre todo, porque me está incomodando verte llorar, ¿no? Entonces, claro, eh, esto es como que tienes un nudo que tú puedes al final desanudar a través del llanto y tú estás tratando de desanudarlo y es como si te dijese, te cojo y te quito las manos y no te dejo que desanudes esa parte, ese nudo que tienes ahí dentro. O sea, es absurdo, ¿no? Claro, no hemos aprendido, no sabemos. Y tú me preguntas por una herramienta, ¿no? Pues mira, o por herramientas me decías, pues sí, te voy a dar una herramienta que es vital y que utilizamos poquísimo y la tenemos todo el mundo a mano, ¿no? Y es aprender a respirar. Muy buena, la verdad. Es que yo siempre le digo a las personas, si fuésemos capaces ante una situación, ante un conflicto, si eres capaz de parar y respirar 3 veces profundamente, es que todo cambia, ¿no? Primero porque te va a llevar una mayor lentitud. Y estamos muchas veces, y más ahora en este momento, en esta época, ¿no? Cuando yo veo las redes sociales sobre todo, que va todo súper acelerado, ¿no? Entonces, no permitir estas pausas, que son los momentos en los cuales a ti te pueden llegar a permitir conectar con algo más profundo, no permitirte estas pausas es entrar, digamos, en una espiral de caos. Y si tú ya estás en un momento caótico emocionalmente que no estás sabiendo gestionar, si a lo que te vas es a sumar todavía más caos a través de la distracción, de la pantalla, del Netflix, de la comida, ¿no? Que hablábamos antes, de cualquier... Estás evitando todavía más. ¿Esto qué va a pasar? Pues que eso de alguna forma estás generando una olla a presión que va a ir con más fuerza. Tú para, o sea, tú prueba. Para y respira 3 veces. Es que aún no me he encontrado con nadie que haya sido capaz de hacer eso y que no le haya cambiado en algo internamente su reacción. Yo, de hecho, he de decir que ahora mismo que lo has dicho, estaba probando a escuchar mi respiración y me he calmado mazo. En plan, como que he entrado en un estado mucho más, lo que tú decías, menos alterado. De estar escuchando más atentamente y todo lo que comentas. Claro, es que es no sé, nuestra gran kriptonita, ¿no? De nuestra era, ¿no? El no saber ser capaces de escuchar al otro, ¿no? De escuchar atentamente, que es muy distinto, ¿no? A simplemente oír. Y es que tú no puedes ser capaz de escuchar a otra persona si no paras, si no respiras. Y bueno, ya no es que lo diga yo, que yo lo veo, ¿no? Con mis clientes, en las sesiones, muchas veces tengo que estar muy atento, ¿no? Todo el tiempo a enseguida, respira, porque no respiramos. Bueno, de hecho hay un libro, no recuerdo ahora cómo se llama, luego si queréis os lo digo para que lo pongáis. Respira de James Nestor, puede Sí, ser.
Nos lo hemos leído y nos encanta. Buenísimo. Claro, pero es que ya no es que lo diga yo, es que lo dicen las estadísticas, ¿no? El 90 o 90 y pico por ciento, depende de quién hace el estudio, tenemos respiración disfuncional. Claro, yo cada día dedico un rato, ¿no? a esta parte de respirar, ¿no? O me doy un paseo y en ese paseo, a- una de las cosas que me gusta a mí mucho en los paseos es caminar descalzo, ¿no? Y más aparte del tema del grounding, ¿no? Que dicen que el tema de la descarga de iones, yo lo hago también por un tema de lentitud, ¿no? Porque caminar descalzo me obliga a prestar mucha más atención, porque si no me pincho, porque si estoy pasando por una zona que tengo que estar más atento a no clavarme un pincho o una piedra que sobresale, entonces me obliga a ir mucho más despacio de lo que yo iría, ¿no? Y por lo tanto, yo me doy cuenta que cuando hago este ejercicio de simplemente el hecho de ir más lento, hace que esté mucho más centrado en la respiración. Tú no puedes ir lento si no respiras profundamente. Y a la inversa supongo también, ¿no? Que no puedes respirar si no tienes una cierta lentitud, ¿no? Y, y esto, pues bueno, antes decías, y en terapia esto se ve mucho, ¿no? Es estos espacios, ¿no? Que muchas veces se generan en terapia o en sesión son muy importantes, ¿no? Porque cuando hay este silencio, ¿no? Entre palabras, es- está ocurriendo algo, ¿no? Hay algo que dentro de ti está emergiendo, ¿no? Para poder llevarlo luego adelante. Es un tema súper interesante y además me ha parecido curioso que la respuesta a una terapia sea la respiración, pero es que la verdad es que es tal cual, es algo súper importante. Y a mí me ha venido un poco a la cabeza lo que estabas comentando antes del aprender a recibir y también el aprender, como estás comentando ahora, a escuchar. Y al fin y al cabo yo creo que son dos cualidades que por lo menos desde lo que yo creo y he aprendido están muy asociadas al hemisferio derecho, que también, bueno, es el hemisferio más femenino por lo que yo entiendo, que controla la parte izquierda del cuerpo y también muy asociado a todo el tema del arte, la simbología, lo abstracto, que también tú comentas que lo tocas mucho. Y no sé, me parece curioso como ahondar un poco en este tema porque nosotros creemos mucho en el tema de la conexión entre los dos hemisferios. Creemos que es un punto muy importante a poder llegar a mantener en esta vida. Y claro, tiene esa parte como de la escucha y la dicción, ¿no? Del hemisferio más izquierdo, que es el que, según lo que tengo entendido, se mueve más hoy en día en la sociedad. Y claro, cuando tú los conectas los dos, no solo es que escuches al otro a través de, bueno, estos ejercicios que hablamos de tener conciencia de la hora y tal, sino que hasta aprendes a escucharte a ti mismo. Y claro, cuando te escuchas a ti mismo entiendes mucho más con qué arte o de qué forma estás viviendo en este mundo. Pero también me apetecía como anclarlo un poco al tema que estábamos hablando un poco al principio, que es el que ha sacado Marcos en relación a la reflexión que hizo, que básicamente fue un poco como que pasaste por un sitio en el que había un cacho cartel y ponía, ve a la universidad para ser. Claro, yo ha Y dicho una palabra él, clave, que antes yo no me he acordado, que es la de tener, que nos enseñan a tener para ser, en vez de primero ser y luego ya tener. claro, tener un título para ser algo, ¿no? Para ser algo. Y claro, yo a lo mejor me he ido un poco de este tema más del hemisferio derecho e izquierdo y el tema del arte y tal, pero creo que está muy, o sea, de alguna forma que ahora mismo no veo, pero seguramente está conectado un poco con esto, ¿no? De no estar viviendo desde nosotros mismos y estar un poco perdidos y no estar en la esencia que comentabas también al principio. Pero la pregunta, ¿cuál es que no me ha quedado Dices a través clara? como de la publicidad y a través del arte que nos, como que genera la sociedad. No, O, yo digo más como este tema de tener, en este caso, pues el hemisferio de la escucha, de entender, bueno, sí, de escuchar para poder entender al otro y también para poder entenderte a ti mismo, lo que estás procesando en ti, con un poco el hecho de no vivir desde tu esencia, no vivir desde ese ser
que luego hace y que luego tiene a través del mismo? Es una pregunta muy abstracta, la verdad. Es para el hemisferio derecho esto. Sí. A ver, es importante la pregunta, yo creo. A ver si he podido captar algo y si te contesto con lo que estás queriendo me preguntar. Eh, claro, hay una parte, ¿no? que estamos como, y más ahora estamos como en la sociedad del bienestar, ¿no? De que buscamos de alguna manera bien, o sea, todos queremos estar bien, ¿no? Queremos ser felices, queremos, queremos tener, ¿no? Queremos, muy centrados en toda la parte del tener, ¿no? Y del bienestar, ¿no? Y nos olvidamos de algo fundamental, ¿no? Que no nos estamos ocupando lo que yo digo, el bien ser, ¿no? En lugar del bienestar, ¿no? Es decir, que nos estamos de alguna manera olvidando, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? De esta parte más de la esencia, ¿no? Nombrabas el arte y claro, para mí es fundamental el tema del arte, ¿no? Y no un tema solamente como consumidor de arte, sino de proyector, de que de alguna manera seamos también capaces de dejar ver también toda esta parte artística que tenemos dentro, ¿no? Y para mí, ¿por qué digo esto? Porque este bien ser, pasar de este bienestar a este bien ser, pasa por atender también a esta parte artística. Yo, cuando la gente dice, es que yo no soy artista, ¿no? Que alguna vez, ¿no? Pues me llega alguien en sesión y es que no es verdad, es que todos somos artistas. La única diferencia es que unos podemos subir al escenario, ¿no? Y otros no. Pero todos somos artistas. Vuelvo otra vez a los orígenes, ¿no? A todo aquello que hemos perdido, ¿no? En la infancia, ¿qué es lo que hace un niño cuando se enfrenta ante una hoja de papel? Crear. Claro. O sea, el arte está ahí. Lo que pasa que, claro, cuando de repente tenemos una mirada de desaprobación de un adulto, o una palabra que es, bueno, tú serás muy bueno en otras cosas, pero esto es como, no sé, yo pienso a veces, digo, tú imagínate que Jackson Pollock, pues le hubiesen condenado porque no hacía dibujos realistas como tienen que ser, ¿no? Es, es decir, el arte no entiende de bien o mal, ¿no? El arte al final es una expresión de las emociones, es una expresión de mi dolor, de mi sufrimiento, de mis alegrías, de toda aquella parte emocional, es una forma de plasmarlo, ¿no? Y lo puedo plasmar a través de la pintura, la escultura, el cantar, una obra de teatro, cualquier cosa, ¿no? Entonces, todos somos artistas. Y es más, el arte nos lleva a una gestión emocional y a una, digamos, sanación, ¿no? De hecho, ha sido ampliamente utilizada, ¿no? Jodorowsky y otras figuras, ¿no? Pues que han utilizado, grandes figuras, que han utilizado el arte como medio para sanar. Entonces, no sé si estoy contestando a esta pregunta que me hablabas tú Sí. de esta unión de estos dos cerebros, ¿no? De la parte más analítica y emocional. Y para mí, este equilibrio, ¿no? que entiendo que es el que por el que me estabas preguntando, pues para mí el arte sería un gran equilibrador, ¿no? De estos aspectos, ¿no? Porque es lo que al final, de alguna manera, me lleva a este equilibrio, ¿no? Y se ve muy claramente, pues lo que te decía, ¿no? En un niño, ¿no? O bueno, y en un adulto cuando se lo permite, pues también, ¿no? Sí, yo entiendo que en esto juegan muchos factores que yo no sabría exactamente cómo armar en cuanto a el ego o al miedo de que tener miedo a que vayas a ser castigado cuando eres pequeño. No sé si has visto un vídeo en YouTube en el que ponen como a niños que se han criado en un entorno bueno y otros que se han criado en un entorno malo
Y se ve como los que les ponen eso, tal cual era un lápiz y una hoja de papel, los que estaban en el entorno malo estaban así como mirando por ahí, en plan como a ver que no venga nadie y tal, asegurándose mucho, con mucho miedo, ¿sabes? Como con la atención a otro lado, y los otros se permitían ahí plasmar lo que sea. Y yo creo que a mí lo que creo que tiene un gran valor del arte, y de, bueno, no solo del arte, sino en verdad en todo, tanto en escribir como en contemplar, es el que creo que cuando tú te permites dibujar, pero a la vez observar, como que te puedes dar cuenta de desde dónde estás creando. Porque a lo mejor puedes simplemente observar o simplemente hacer, pero cuando juntas esas dos capacidades en el caso de la palabra es como fácil, ¿no? De decir, pero a la vez escuchar lo que estás diciendo, te empiezas a poder dar cuenta ahí, como a poder leer entre líneas desde dónde estás creando. Y yo creo que es un ejercicio valiosísimo para, al darte cuenta, que al final yo creo que es algo valiosísimo también en esta vida, entender desde dónde estás partiendo y así poder como reorientarte en ese aspecto. Que nosotros lo entendemos un poco como un arranque bifásico. Ir haciendo un arranque bifásico, entender, vale, me estoy moviendo en esta línea. ¿Y por qué? Pero para eso hace falta tanto, bueno, sobre todo, darte cuenta, ¿no? Esa escucha más femenina que yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablabas de también recibir, ¿no? Bueno, a lo mejor con eso no tanto, no lo sé, pero... Bueno, no sé si tanto con esto, o sea, pero sí que se podría unirse y te diré más que esta escucha interna de la que hablas eh, solo puede ocurrir si tú estás presente en ese momento. Es decir, si tú tienes la intención de estar presente, ¿no? Y para esto, claro, y esto uniéndolo con el tema que veníamos tratando del tema del arte, mm, viene únicamente es posible si eres capaz de soltar la finalidad. Es decir, si tú no estás en el resultado. Porque, o sea, si tú estás en el momento exacto de creación de ese momento. O sea, tú ves a un niño muchas veces dibujar y no está pensando en la finalidad de un resultado. Él se pone a pintar, se pone a dibujar, pero no está en el resultado. Y muchas veces, claro, cuando hacemos estas cosas, estamos en el resultado, en la finalidad, en a dónde quiero llegar, ¿no? Thich Nhat Hanh, ¿no? Tiene un libro, ¿no? que se llama Nada que hacer, ningún lugar a donde ir, ¿no? Y es esta parte, ¿no? de soltar la finalidad del resultado. Además, algo que estabas comentando antes, que dijiste, yo cuando más he aprendido, lo dijiste fuera de cámaras, es cuando no he hecho juicios. Claro, claro, porque si no, si yo, por ejemplo, tomando esto como ejemplo que dices, ¿no? Si yo estoy en sesión y yo pretendo que tú como que llegues a algún sitio, ya sea llorar, entrar en una catarsis, claro, eh, estoy condicionando, o sea, estoy fuera del momento presente, estoy fuera de esta escucha, ¿no? que comentas, de esta mirada interior, estoy en un resultado. Eh, si yo estoy en este juicio de, es que si tú no te acabas quedando bien de la sesión, está mal. Si te quedas bien, está bien. Estoy en el resultado. Al final es una arrogancia, ¿no? De pensar que yo sé más que tú, o que la vida, o de lo que tú necesitas que te ponga en este momento la vida delante. Es decir, ¿no? Yo estoy para estar aquí presente, respirando y acompañarte en tu proceso, ¿no? Y Además, estar, es la forma de llegar a ese darse cuenta, ¿no? claro, Porque si sigues en esa línea, ¿cómo vas a poder hacer lo que tú dices que es desapegarte de lo que las expectativas, los juicios que tienes internamente para abrazar el cambio, que es algo que también hablábamos? Y claro. es como si no partes de esa escucha, ¿cómo vas a enterarte, ¿no? Es como un poco que la escucha tanto es el objetivo,
pero también es el medio para solventar estas expectativas, ¿no? Sí, bueno, más que el objetivo, yo diría es el camino, ¿no? Es el camino por el que tú caminas. Y claro que lo que pasa que en este caminar dices, bueno, y a veces, ¿no? Que me dicen, bueno, ¿y entonces dónde camino? ¿Camino sin rumbo? Y digo, hombre, no. O sea, rumbo yo siento que sí que tenemos que tener, ¿no? Al final es un horizonte, ¿no? Pero como la propia palabra indica, ¿no? Y siempre digo horizonte y no una meta, ¿no? Porque si pongo el nombre de meta es como algo alcanzable. Si pongo el nombre de horizonte es como una estrella o algo que te guía, que sabes que es inalcanzable, pero de que de alguna manera te mantiene a ti en el rumbo Y en el y en- presente, sobre todo. eso es, y en el camino presente. Mm. Y es que yo conecto mucho con lo que has dicho de no hacerse expectativas porque si no estás viviendo un futuro que no existe, que solo existe en tu imaginación y no te permite ser ahora y bueno, y poder estar ya sea en la terapia ahora o comiendo ahora o escribiendo ahora o haciendo deporte ahora. Y un ejercicio que no sé, no me acuerdo dónde escuché, pero que decían que era como una especie de meditación el salir a dar un paseo o a caminar o lo que sea, pero sin un objetivo o sin una meta de decir voy a tal sitio o voy a estar tanto tiempo o simplemente caminar sin rumbo, sin un rumbo para estar mucho más en ese presente. Y yo te quería preguntar qué era para ti el arte, pero yo creo que ya lo has respondido antes cuando has hablado todo el rato de arte, pero quería preguntarte qué importancia tiene en tu vida o cómo te ayuda a ti personalmente el arte. Hostia, tú, yo iba a hacer la misma pregunta, pero en general. Justo yo tenía esa misma pregunta, pero era ¿qué importancia tiene el arte en general? Se me había ocurrido a mí. Bueno, pues en tu vida y en general. Pues bueno, mira, para empezar, a mí de alguna manera el arte me salvó la vida. Me salvó la vida porque fue a través del arte donde yo me permití, digamos, tocar los lugares más sombríos, ¿no? O oscuros, ¿no? De dentro, ¿no? Es, bueno, también hay gente que accede, ¿no? A estos lugares tan profundos pues a través de las drogas, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, al final también, para mí la droga es algo también o sea, que puede estar muy bien, ¿no? Para llegar a determinados o lugares o que serían inaccesibles de otra forma. Y lo que pasa que para mí el arte mm, me ha permitido alcanzar tocar esos mismos lugares y te diría yo que con un nivel de conciencia mucho mayor, ¿no? Que no es, porque claro, al final la droga es como un botón que tú puedes tocar y entras dentro con, digamos, con un esfuerzo muy mínimo. En cambio, el arte te pide mucho, porque el arte te pide que superes muchas cosas, la vergüenza de la exposición, en el caso, por ejemplo, del clown, ¿no? Que es subirte a un escenario, ¿no? Y tener que estar ante la mirada del público, ¿no? O sea, el arte te pide mucho, pero hay una cosa que no te pide el arte, ¿no? Y el arte no te pide esto que hablábamos al principio, no te pide estudios, ¿no? No te pide títulos, no te pide Ujú. un reconocimiento, digamos, a nivel de... No, yo no conozco a nadie, ¿no? No, yo tengo el título de artista, ¿no? De, entonces, es, eh, es una forma que sobre todo me ha permitido y me permite, ¿no? Pues crecer y desarrollarme, ¿no? Ujú. ¿Y qué tipo de arte sueles hacer? Bueno, yo Eso trabajo me da mucho con curiosidad. el clown y el teatro, es Ujú. lo que más así. Luego, bueno, pues también me gusta de vez en cuando también hago algún pinito pintando o con el barro también. El barro sobre todo me gusta también porque eso se lo aconsejo muchas veces a la gente, ¿no? Este conecta mucho con la tierra, ¿no? Yo que a veces he sido también mucho más volado, ¿no? Pues el tema del enraizarme, ¿no? De volver a tierra, ¿no? Y el barro es como que te permite mucha tierra, ¿no? Te da mucha Da tierra. mucho gustito también. Sí, Así de al tacto y tal. claro.
Mm. Y yo justo este punto que comentas me parece interesante porque me da curiosidad plantearte una cosa, y es que yo, por ejemplo, me encanta escribir, que también creo que es un poco arte en el sentido de coger una hoja en blanco y hacer pim pam y explorar un poco lo que pasa en mi cabeza. Y yo cuando hago eso conecto más con la visión que a lo mejor tú das en cuanto a la actividad del barro, que es un poco como me doy cuenta de que he hecho esta escultura de esta forma, ¿por qué? O de que he escrito esto, ¿por qué? ¿De dónde viene esta proyección que yo he hecho? Pero luego, por ejemplo, que yo estoy en un entorno de gente muy artista, ya que mi madre es cuentacuentos y mi padrastro es que hace circo, que creo que os lo comenté la vez que vine por aquí. Ujú. A mí, yo cuando me expongo a bailar o al teatro, es como algo mucho más con los demás, claro, porque si lo hago en mi habitación, es más el ejercicio, ¿no? De darme cuenta de cómo estoy bailando, lo que sea, cómo me dejo expresar. Pero lo otro me choca mucho con lo que son los demás, porque empiezas a pensar, me estoy guiando por los demás, por mí mismo, y creo que son en ese aspecto, o por lo menos desde mi experiencia, dos puntos muy diferentes cuando lo haces delante de alguien a cuando lo haces contigo mismo. Claro. Sí, de hecho, ahí está un poco el tema de la libertad, ¿no? Que ahí se ve, mejor dicho, la falta de libertad, Mm, de capacidad de libertad que tenemos, ¿no? Porque incluso cuando estás en un entorno en el que se nos permite, ¿no? Decir libremente actuar o bailar, eh, ¿hasta qué punto nos atrevemos claro. a ser libres, ¿no? A no mirar a ver qué está haciendo el otro para yo amoldarme un poco, Mm, a testar un poco cómo está el ambiente, porque claro, yo no me voy a poner a correr por toda la sala aunque me apetezca si nadie lo está haciendo, ¿no? Es claro. como, ¿no? O a saltar, o incluso a cantar, o a gritar si necesito. Y es como, pero si me han dado permiso, ¿no? Para hacerlo. De hecho, además, en los talleres que hago junto a Teresa de voz, ahí es donde vemos la parte de la unión, ¿no? La expresión de cuerpo y voz van de la mano. O sea, muchas veces los separamos, pues, venga, ¿no? Cuando hacemos una dinámica, venga, vamos a movernos por la sala y la gente no expresa la voz, ¿no? Como si no fuese parte del cuerpo. Y es que al final la expresión de la voz forma parte de la expresión corporal. O sea, Mm, tú puedes hacer una performance determinada en la cual solamente haces una expresión del movimiento, pero es raro, ¿no? Quiero decir que haya una expresión del cuerpo sin una expresión de la voz a la vez que hay expresión corporal, ¿no? mm. Va unido. Además, el lenguaje es nuestra manera de comunicación, ¿no? Eh, Forma parte, ¿no? De la expresión, ¿no? Mm, sí, desde Nunca, luego. nunca lo había pensado. Esto de que realmente la voz sí que tiene como esa parte de expresión de uno mismo completamente que le dice a alguien, bueno, suéltate. Y la persona no hace ruido. Sí, Y bueno, esto me hace acordar de cuando, ¿te acuerdas, Samu, que estuvimos en un static dance, que es como, no sé si me sabes suena que... Sí, seguro. sí, sí. Mm, Bueno, pues si el público no lo sabe, es como un espacio en el que se hace como un acuerdo, o va gente también muy consciente en el hecho de no juzgar a los demás y ahí cada uno va a bailar lo que le apetece bailar, de la forma que le apetezca bailar. Pero sí que es verdad que ahí nos decían, por ejemplo, que el ambiente pues tenía que ser como más callado, sobre todo para darle como espacio a los demás a escuchar la música, y yo en eso estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero joder, la voz en verdad es algo que no trabajamos y que me apetece saber como de qué manera lo trabajáis en estos, no sé si son cursos o en estas talleres de voz que hacéis. Pues mira, la voz nos permite cosas como hemos tocado antes, que es el tema del pedir. Y lo que y lo que comentaba al principio, ¿no? De la dificultad tan grande que tenemos para pedir. Y esta dificultad va de la mano con la dificultad que tenemos para expresar nuestra voz. La voz también va muy de la mano para expresar los límites cuando queremos decir no.
Y claro, cuántas veces nos extralimitamos en cosas que estamos haciendo por no ser capaces de decir esto no lo quiero, ¿no? O esto no lo hago, o esto nos cuesta mucho, ¿no? Esta parte de poner límites. Entonces, claro, en esos talleres lo que trabajamos mucho es también esta parte de los límites, ¿no? Trabajamos los límites, trabajamos la parte del pedir, vemos qué pasa cuando pido, la dificultad que tengo, pedirle a un compañero que necesito, que este fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que vamos a pasar juntos, es qué necesito. Y, y sobre todo, que yo observo la dificultad que tenemos como personas para simplemente ya no pedir, sino reconocer qué es lo que necesito. Es decir, que ya no es el hecho ya de pedir, sino saber qué necesito. Que nos cuesta muchísimo, ¿no? O sea, la dificultad para poner un límite. Incluso hay veces que, ¿no? Hay un ejercicio que hacemos en el que trabajamos los límites de tal manera que la otra persona, si no siente que ese límite es real, pues puede seguir avanzando, ¿no? La otra persona. Y claro, es muy bonito, ¿no? Comprobar cómo, o sea, la dificultad que tenemos para que tenga coherencia aquello que estoy expresando corporalmente con aquello que estoy diciendo. Que te digo, no quiero esto y mi cuerpo no está reflejando lo que yo estoy diciendo. Eso es duro, ¿eh? Sí, sí. Yo noto que hay mucha como incongruencia a la hora de ya, evidentemente, el darse cuenta de lo que uno necesita, el pedirlo, pero también el expresarlo. O yo al menos siento que a mí personalmente me cuesta expresar lo que pienso o expresar lo que siento al resto, pero también cada vez me doy cuenta de que es más necesario que la gente sepa cómo me siento, lo que pienso o todas estas clases de temas, porque también creo que la voz está como asociada al lenguaje, que es algo que puede dar mucha, mucha, mucha información sobre nosotros. No sé cómo ves esto, si crees que el lenguaje puede dar incluso más información que el cuerpo en sí mismo, o si todas estas cosas que sentimos de alguna manera está bien guardarse algunas o no expresar a través del lenguaje todo lo que piensas o todo lo que dices. Mira, al final, el lenguaje, la capacidad que tiene de impacto sobre la otra persona, lo que tú digas, es un 15%. Luego Wow. hay un, creo que era un 33% aproximadamente, es el tono de voz que tienes, el cómo lo dices a nivel tono de voz. Y luego la expresión no verbal, la expresión corporal, es un 55% de impacto que tiene sobre el interlocutor. O sea, que ya ves que al final no es lo que dices, que es un Claro. 15% creo o menos, sino que es el cómo lo dices, ¿no? Tanto a Ujú. nivel, digamos, intención, tono de voz, como expresión corporal. Y es algo muy importante, ¿no? en el hecho de comunicar, ¿no? Y esto es algo que también trabajamos mucho en los talleres, ¿no? Y en sesiones, el cómo comunico yo las cosas. Porque claro, hay gente que dice, bueno, pero es que yo no me dedico a la comunicación. Y digo, eso es mentira. Si es que tú estás cada día, te estás comunicando cada día. Te estás comunicando ahora, ¿no? Claro, es como, o con tu hijo, por ejemplo, ¿no? Digo, con tu hijo, o sea, el hecho de que te pueda hacer más o menos caso depende de cómo te comuniques tú con él, con tus padres, con el panadero, con el gestor del banco. Digo, la comunicación es vital, tendría que ser también, junto a las emociones, otra herramienta que nos tendrían que enseñar desde pequeños. Y también porque tú has dicho algo muy importante que no quiero pasar por alto, que es cuando esta parte de que te cuesta, ¿no? Poder pedir determinadas cosas. Claro, porque eh, hay un asunto que no hemos tocado que es el tema de la pertenencia. Y claro,
Cuando yo no digo algo, pues muchas veces, claro, yo no lo digo por vergüenza y es vergüenza o por miedo a ser excluido o sea, por miedo a que tú me rechaces. O sea, Total. claro, yo no me atrevo a pedirte, no me atrevo a decirte, no me atrevo a dar mi opinión si no estoy en un entorno lo suficientemente seguro, porque al final es como necesito tu validación. Y, y claro, es algo que, que es tan absurdo porque el valor, si es que el valor tengo que dármelo yo. O sea, Total. o sea, es como, yo no puedo pretender que seas tú quien me dé esta validación. Ujú. Y pues, luego podremos discutir, luego podremos intercambiar opiniones, luego podremos aprender el uno del otro, pero yo tengo que partir de que el valor está en mí y que de alguna forma tengo que ser yo el que me lleno de mí mismo. No puedo pretender que seas tú quien me llena a través de tu validación, porque si yo, cada cosa que hago, tengo que ponerla fuera para testarlo, para que seas tú quien me dé este valor a lo que yo estoy diciendo, pues me voy a perder en cada... Total. Y no voy a ser real Claro, también conmigo mismo. claro, Yo a veces lo que hago es decir, vale, estoy en el entorno que sea, en este mismo entorno, por ejemplo, y muchas veces la cabeza tiende a estar en el resto o estar en la situación. Pero yo creo que es importante el decir, yo estoy aquí independientemente de, bueno, de las decisiones que he tomado también y voy a actuar desde mí. No voy a actuar desde una situación social, no voy a actuar desde cualquier cosa que, bueno, que no sea al fin y al cabo lo que yo creo que necesito para ser real. la mosca. Y bueno, Samu, si tú no tienes nada más que comentar sobre este tema de voz, yo me gustaría hacer una pregunta Yo importante. lo único que comentar es que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque además últimamente me he estado dando cuenta, y claro, cuando por ejemplo dices darse cuenta de la respiración, pues me doy cuenta, darse cuenta del lenguaje corporal y tal, pero es que es muy, muy vasto el hecho de darse cuenta de eso, o sea, de decir, ostras, ¿por qué estoy aquí haciendo el tonto con el anillo? ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes? Darte cuenta de eso, o por qué voy a veces un poco encorvado, date cuenta de eso, o por qué, sobre todo lo que he pensado lo último, con lo que has dicho del tono de voz que me ha gustado muchísimo, es como me doy cuenta de que hablo mogollón desde el pecho, o sea que no hablo como dicen tanto con relajación en el diafragma y como fluyendo y tal, sino atosigado y es como, por ahora estoy como dándome cuenta de dónde viene eso, de no hablar, como estoy poniendo conciencia en hablar ahora, porque es súper, o sea, es algo que creo que tiene mucho valor sobre todo el darte cuenta de todo esto que tú comentas, de dónde viene al fin y al cabo, ¿no? Que es por lo que tú dices, ¿no? De estos, de estas carencias o de estas, bueno, que nos sepultan o que nos tapan. Y ese es un poco, yo creo que un camino muy importante, que además nosotros le damos mucho valor con lo que ha dicho Marcos al final, que es el darte cuenta de quién eres tú realmente y qué estás ocultando con todo eso, ¿no? O sea que te doy las gracias, la verdad, porque es importante el poner más conciencia en estos aspectos que a veces pasamos muy por alto, el Claro, inconsciente. de hecho para mí esta es la auténtica valentía, ¿no? Cuando la gente se atreve a venir a estas formaciones, ¿no? Que hacemos porque al final ahí es la verdadera batalla, ¿no? Esta que hablábamos antes. La verdadera batalla de decir, de mirarme a mí mismo, ¿no? De mirar mis dificultades, de cuando me pongo delante de otra persona que me pone un límite, y además en ejercicios que hacemos controlados, de ver qué me pasa. Porque al final someterme a ese estrés, al final lo que hace es que de alguna manera es un entrenamiento. Es decir, eh, son estar en un entorno controlado en el cual me puedo permitir el ver qué me pasa y encima además pues con una persona que me está acompañando, es un entrenamiento para que luego, claro, cuando esto me ocurre en la vida diaria, yo esté mucho más preparado para poder afrontar esa situación, ¿no? Y en lugar de retirarme
o en lugar de irme, o en lugar de luego pues callarme, o... Es decir, ver que no pasa nada, ¿no? Es como si sería una forma de entrenar una acrobacia con red y luego pues el día que no tenga la red, pues saber que yo soy capaz de hacer esa acrobacia, ¿no? Pero claro, previamente he tenido que entrenarla. Yo no puedo, si yo pretendo hacer la acrobacia de repente sin haberla entrenado y sin red, pues no lo voy a hacer. Claro, es lo que A nos... ver quién se hace un backflip sin haberlo entrenado. Claro, claro, no me voy a atrever porque y al final es una cuestión de entrenamiento. Yo siempre lo digo, no hay truco. Es, si tú entrenas, mejoras. Mm. Es así de simple. O sea, no, tú mm, podrás avanzar más rápido o más lento, pero todos podemos llegar todos podemos llegar a hacerlo, todos podemos llegar a poner un límite, todos podemos llegar a dar mi opinión, a sacar mi voz, a pedir. Eh, Podrás llegar antes o después, pero todos tenemos esa capacidad, porque ya la teníamos, insisto, vuelvo otra vez a... Es que ya la teníamos, de pequeños la teníamos, hasta que nos censuraron, empezamos pero lo teníamos. Sí, qué importante es ser valiente, en verdad. Y decir, yo voy a hacer, porque la única forma de crecer al fin y al cabo es tener experiencias en tu vida, volverte un poco más sabio y mejorar con respecto a ayer. Y Eh, los campos de batalla también. sí, Como tú decías, es que a mí me estoy acordando del hermano de Marcos, que sí, vino un día bueno, y dice, yo es que he ido a clases de guitarra para preguntarle al profesor qué puedo hacer para aprender a tocar mejor la guitarra, ¿te acuerdas? no me acuerdo exactamente de esa Que frase. decía como, es que he ido porque llevo ya un tiempo tocando la guitarra y quiero aprender mucho más. ¿Qué me falta para tocar bien la guitarra? Fue como con esa pregunta. Y el profesor se quedó como diciéndole, pues tocar la guitarra más, sigue dándole, ¿sabes? Efectivamente. Y eso es un aprendizaje súper Y brutal. me hace gracia porque también tengo un colega que es muy notas, que una vez le enseñé el método Wim Hof, que tú seguro que lo conoces, y lo primero que hizo fue ir a la ducha, estar media hora ahí con el frío, pilló una gripe del carajo. También una vez fue que le apetecía pues ponerse fuerte y tal, y se compró un montón de sacos de proteínas de en polvo y se hacía como 5 batidos al día o algo así, y al final tuvo un problema, no sé si en el riñón o algo así. Y es eso, es lo que tú dices, es muy mágico esto de que cuando van a tus terapias van al combate, porque es que no hay píldoras mágicas para estos temas tan importantes, no hay forma de que te den una pastilla y resolver un trauma, ¿no? O sea, Claro, tendrás que ver al dragón de frente para poder superarlo. Es así como funciona, yo creo. claro, lo que pasa es que nos han vendido lo contrario. O sea, solo falta, tienes que echar un vistazo por las redes sociales, ¿no? Es todo, estamos en la inmediatez, ¿no? Y tenemos además como un afán, ¿no? De inmediatez, de la rapidez, ¿no? Que lo queremos ya, para ayer, ¿no? Quiero esto y lo quiero ya, ¿no? Hemos perdido esta parte, ¿no? De decir, o hemos despistado más que perdido, ¿no? Esta lentitud, ¿no? De la que hablábamos al principio, ¿no? Yo muchas veces digo, además unido a esto que tú dices, no quieras hacerlo todo. O sea, digo, busca una cosa sola únicamente, una actividad al día que le pongas atención y que hagas de manera lenta, ¿no? Que puede ser lo que dices tú, ¿no? O un pequeño paseo de 10 minutos, no hace falta que sea más, o lavar los platos, o una comida es ponle atención, sin distracciones, ¿no? Sin un teléfono móvil, o sea, si sales a caminar, digo, no te vayas, no te quieras ir 2 horas a caminar sin teléfono y sin, ¿sabes? Porque si no lo has hecho nunca, te vas a morir de asco. O sea, a los 15 minutos pasa, pero es como, empieza por poco, sin distracciones, elige una actividad y corta al día, pero sé constante. Ya verás como poco a poco eh, va a ser, vas a pasar de la incomodidad a querer ampliarla un poquito más. Si mantienes esa constancia, ¿no? Porque vas a ver los beneficios. Claro, y también es como un poco Pareto de que al final
más vale poner el 20% del esfuerzo en algo que se sostenga, que te vaya a dar el 80% de los resultados y querer acapararlo todo para obtener el 100%, ¿no? Claro, porque no lo vas a Y, lograr. mm, O sea, lo harás lo que dices tú, un día, pero al final no vas a poder sostenerlo. Es imposible. mm. Y yo te iba a decir que al final llevamos mogollón de tiempo y me mola porque al final, bueno, yo he sacado cosas súper chulas de, sobre todo en relación a la perspectiva que has dado del miedo, que me ha gustado mucho, que me ha hecho reflexionar, también a la perspectiva que has dado del miedo en relación a la soledad y muchas otras cosas que ahora mismo pues no me pueden venir a la memoria, me tendré que volver a ver el podcast, pero yo creo que vamos a intentar aplicar aquí la ley del Pareto, porque a mí me apetece hacerte, aunque sea una última pregunta que me genera curiosidad, el Marcos tiene otra que seguramente, bueno, espero que la tuya la aplique, cabrón, la Bueno, ley del Pareto. es un tema, en verdad, pero podemos resumirlo un poco. Vamos a Si no intentar... te importa, vamos, o No, sea, no, que tú en el claro. momento que tengas que hacer tus cosas y tal, nos dices que Sí, nosotros bueno, estamos también aquí. por no alargar esto, ¿no? Por no Sí. aburrir a la gente. Nosotros te pedimos, eso es lo que nosotros necesitamos. Dos preguntas más. Eso es. Venga, vale, pues adelante. Que dale caña tú si quieres, Samu. Bueno, es que la mía era un poco compleja también. Es, Me estás poniendo a prueba, ¿eh? Aquí con ¿Alguna pregunta ha las... habido? A ver si me pillas o... no, es tú, Jorge, según todo lo que has vivido, o sea, porque me ha dado curiosidad también porque al principio has dicho, bueno, fuera de cámaras, que tú crees que no hay verdades absolutas. Ajá. Y yo en ese aspecto tengo, por una experiencia que he tenido, la verdad, muy cercana, otra, o sea, una visión muy clara de ciertas cosas o conceptos que hemos ido anclando de diferentes cosas que hemos ido estudiando, también como que me he formado ahora una visión bastante en clara en cosas que considero yo. Para decírtelo así sinceramente, y bueno, para todo el que lo escuche y que piense que estoy pinzado, yo me he tenido comunicación a través de diferentes vías con un alma que está en otro plano de existencia y también pues según lo que hemos estado leyendo y tal, hemos hecho como una serie de principios que a mí eso no es tanto verdad absoluta para mí porque esto que te digo yo de que he tenido comunicación lo siento como la certeza de que estoy teniendo comunicación con vosotros o que he tenido comunicación con vosotros. Mm. Pero lo otro es para mí una verdad muy grande porque le veo como una coherencia interior de que al final nosotros venimos con un propósito, que por lo menos para mí es acercarnos más a este yo real que comentaba Marcos y que hemos estado comentando a lo largo de este podcast de formas muy diferentes. Y no sé, me da curiosidad saber un poco cuál es tu cosmovisión de esta vida o si a lo mejor no tienes una o por dónde crees que van los tiros si tuvieses que decir sin tener a lo mejor certeza. Porque claro, yo te digo lo de las almas, pero yo te digo que he tenido comunicación con un alma que entiendo que es ese alma que yo pienso, pero tampoco sé qué son las almas, o sea, solo esa es mi verdad absoluta, pero sí que pienso ya en otro grado de certeza que estamos en una rueda del samsara y que venimos aquí como un campo de juego para aprender, para volver a la fuente, que es, que tampoco tengo muy claro lo que es, pero yo creo que sí que es como la unidad del todo y por eso me ha gustado tanto la perspectiva que tú has dado del miedo, porque lo has acercado mucho a que el problema está en la soledad, más que en, En el aislamiento, en el sí. aislamiento, en perder esa unión de la que yo, por ejemplo, creo que venimos. Sí, y que cuando yo digo que no siento que no hay una verdad absoluta, no es tanto desde un lugar de no creer lo que tú dices, sino al revés, ¿no? Sino desde un lugar de apertura, Mm, de, de que de alguna manera, para mí, al no haber una verdad absoluta, es lo que tú dices, si yo soy capaz de escucharlo atentamente, es un sumatorio a lo que yo ya tengo. Es decir, claro. para mí es un constante sumar, ¿no? No es condenar o rechazar nada de lo que tú puedas decir, ¿no? De lo que el otro pueda decir. No siempre lo consigo, si no estaría... pero, pero sí que mi intención va en ese sentido, ¿no? En decir que, que lo que tú dices de alguna manera es que en qué grado me puede servir, ¿no? Todo aquello que tú me dices.
en escuchar atentamente toda esta parte, porque de alguna manera es, si yo me atrevo, algo de lo que tú me dices va a hacer que yo conecte con algo de lo que yo siento. Entonces, para mí va a ser un sumar. Y claro, si yo asumiese algo como una verdad absoluta, mm, me perdería de este sumatorio, ¿no? Es decir, habría cosas que tendría que eliminar o que restar, ¿no? Y yo siento que en esta vida estamos para sumar. O sea, es que la vida es lo que nos propone, es un sumatorio constante de evolutivo de las cosas, ¿no? Cuando no nos permitimos eso es cuando entramos en esta precariedad o en esta oscuridad o decadencia, ¿no? Pero eh, para mí el no tener certezas, el no asumir como verdades absolutas, va desde ahí, ¿no? Desde de poder estar más a la escucha y poder sumar, ¿no? Con todo aquello. Por resumirlo un poquito, ¿eh? No entrar ahí alargarme mucho más en el tema este. ¿Te contesto un poco? Sí, pero a mí me da solo una curiosidad de sí o Mm. no. ¿Tú crees que hay un propósito más... Bueno, tú piensas, tienes una... Porque al final yo creo que a mí me gustaría mucho hacer otro podcast contigo porque a mí me da curiosidad como saber, aparte de todo lo que hemos hablado de dónde vienen estas creencias y tal, también sé que tú has tocado, por ejemplo, constelaciones familiares, que eso ya es un tema que no se puede resumir en la percepción individual de una persona, al fin y al cabo. Con lo cual, también entiendo que tienes una visión diferente de lo convencional o que te dan la sensación de que los tiros van por otros lados que la típica teoría de que no estamos conectados entre todos o tampoco tienes como una certeza o un pensamiento en ese aspecto que te acerque o que te llame mucho la atención. Yo, desde mi experiencia, te podría decir que lo que he podido percibir o lo que veo, o lo que siento, es que estamos dentro de un continuo, ¿no? No es algo. Yo no siento que de alguna manera con la muerte termine todo, ¿no? Hay algo, no sabría, o sea, podemos ponerle un nombre, ¿no? Podemos ponerle alma, podemos ponerle energía, podemos ponerle algo. Hay algo que queda, ¿no? Es, y eso que queda es este continuo, ¿no? Que llamo de alguna manera. mm, por, por imaginarlo, por ponerle una forma, sería como una especie de entramado, ¿no? De telaraña que sigue creciendo, ¿no? Que vamos construyendo, ¿no? Según en las diferentes vidas, ¿no? Y los diferentes pasos que tenemos aquí en la humanidad. Y Me parece algo bastante guay porque es muy acercado a una sensación personal, ¿no? Que a veces uno quiere catalogar las cosas de no, rueda el samsara o no, tal. Pero cuanto más se mira adentro, más profundamente se puede ver, seguro. sí, yo más que con una rueda, sí que me gusta visualizarlo como algo expansivo, ¿no? Como algo que más que cíclico, ¿no? Algo infinito, ¿no? A nivel expansivo, ¿no? Que con lo cual vamos creciendo. Bueno, al final una rueda también es infinita, ¿no? No deja de rodar nunca, ¿no? También podría ser eso mismo, ¿no? En cada vuelta, ¿no? Pues como que vas creciendo y vas sumando, ¿no? Este sumatorio que decía al principio, ¿no? Pues a mí se me ha quedado un poco, te lo digo, la cosa de preguntarte más por las constelaciones familiares porque es algo que me da mucha curiosidad y claro, cómo se ancla todo eso a el individuo, la familia, el colectivo, que tiene mucho que ver también con estas creencias, este inconsciente, incluso puede que ese arte. Pero vamos, yo te lo dejo ahí por si en algún momento quieres volver a este podcast, que estaríamos encantados, que Sí, seguramente podemos aprender mucho más. seguro. Y ahora vamos a ver la pregunta del Pareto. Muy bien. A ver, la pregunta del Pareto es más bien... Uy, ¡Epa! que no. La mesa. Sí, es que esta mesa de tres patas. Si además están las dos de adelante, están hacia aquí. O sea. Justo. Yo es que le quería dar voz al cuarto integrante de este podcast,
que no es un alma, sino que es la mosca esta que ha estado por aquí Ah, sí, sí, que nos vacilando ha estado y chupando cámara. un buen rato, sí. Y que, O puede que sea un alma, ¿eh? o ¿Quién puede, sabe? bueno, un alma, alma tendrá, depende de a quién se lo preguntes. Pero, pero como antes estábamos hablando como de la consciencia y de poner consciencia, me acuerdo de una historia que no sé dónde leí, pero era de Buda Sakyamuni, que estaba pues caminando por ahí y iba con un discípulo suyo, creo, y entonces se le posó una mosca y hizo pues eso, el gesto de apartar la mosca, pero lo hizo completamente inconsciente. Y, y nada, y entonces, después de hacerlo, repitió el movimiento otra vez, como para ponerle conciencia, porque él creía que era muy importante ponerle conciencia a los movimientos, el ponerle conciencia a lo que decimos a la vez que lo escuchamos y el ponerle conciencia en general. Y yo creo que va a ser un tema demasiado largo, un poco largo, pero, pero es el tema de que parece que nos creamos, o sea, parece que nos criamos como en esta sociedad y que entramos, como a Samu y a mí nos gusta llamarle, que hemos leído en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, en un sueño colectivo, que, que a raíz de creencias tú vas como construyendo esa persona que eres, vas construyendo los sueños que crees que son tuyos, lo que puedes hacer, lo que puedes no hacer y toda esta clase de cosas que parece que solo podemos cambiarlo cuando le ponemos conciencia. A mí me dijo Susana que se lo había leído, ¿no? También te lo has leído, ¿no? No, no, yo no ¿O me lo he no? leído. Ah, pues igual no me lo dijo Susana. Y nada, y era más bien, en verdad, como una afirmación más que como una pregunta a cualquiera, pero si queréis comentar algo está genial. Y nada, y yo creo que ha estado muy bien la charla, sobre todo por este tema, como para poner conciencia, que creo que se le hemos puesto a un montón de cosas, como la voz, como la escucha, como pedir, como, bueno, quizá la holovisión. Y, y nada, yo creo que ha salido muy interesante y yo creo que puede ayudar quizás a alguien a ponerle un poco más de conciencia a lo que hace o a lo que dice, porque en mi caso ha sido así. Sí, yo es lo único que me mola el tema de hacer un Kame Kameha conjunto, ¿sabes? Tú has, ¿Hacer un? el Kame Kameha de Dragon Ball. Ah, En plan, tú has cargado un poco. A mí me da curiosidad porque sí que esto que tú dices, yo es que le doy muchísima importancia. O sea, yo creo que todo esto que ha dicho Marcos es como mucho qué papel juega la interpretación de lo que sucede en nuestra vida. Y yo por lo menos también tengo, bueno, tengo mucho la perspectiva de decir, este sueño interno desde de quiénes somos, de esta esencia que está sesgado seguramente en la mayor parte de los casos por el sueño externo, yo creo que es lo que no nos permite ver la realidad y lo que los toltecas llamaban como un humo que nubla por ahí y te decían literalmente que era la interpretación que no te permite ver sin juicio, sin expectativa, lo que es la realidad. No sé si tú estás muy de cerca en terapia en cuanto al arte, que también es puede jugar un rol de interpretación. Bueno, antes has dicho que un niño cuando es pequeño es cuanto más fluye es cuando sin interpretar o sin tal, pim pam pum. Entonces no sé tú qué, porque yo sinceramente a una persona que viva desde su esencia y que no tenga como una interpretación de la realidad, sino me da la sensación de que la ve de verdad sin filtros y que se puede, o sea, y que podría ser hasta lo que es la iluminación, que yo, bueno, no lo he experimentado nunca, por lo menos creo, pero me parece un tema curioso y me gustaría así saber un poco qué piensas en relación a esto que ha sacado Marcos. pues mira, con respecto a este humo, ¿no? del que hablas de los toltecas, yo muchas veces siento que el humo soy yo mismo, ¿no? Pues como si yo tuviese un foco detrás, ¿no? Que tiene una cantidad de luz tremenda y soy yo el que me pongo en media, ¿no? Es como esta parte de que yo mismo soy mi propio impedimento para que eh, crezca, se desarrolle todo el potencial este del que hablas, ¿no? Eh, estos constructos, ¿no? A base de creencias, ¿no? Porque al final es verdad que construimos la realidad a través de creencias. Yo hice hace años un ejercicio muy bueno que aún de vez en cuando lo sigo retomando y era que ante cada cosa que me pasaba
yo decía, le ponía delante la frase, yo me creo que. Ese, Es bueno. claro, porque es como, yo qué sé, estoy triste, por ejemplo, ¿no? Es como, yo me creo que estoy triste, ¿no? O no voy a poder lograr yo qué sé, hacer esta obra. Yo me creo que... y esto es lo uno porque es esta forma de, digamos, me permitía quitarme de en medio, ¿no? Que es como darme cuenta de que yo soy mi mayor impedimento, soy mi mayor estorbo ante todo chorro de potencial, ¿no? Con el que venimos de serie, del que nos trae la vida, ¿no? Es como venimos con un potencial tremendo, ¿no? de vida que lo vamos mermando y es porque nos ponemos en medio. Es que tuviera más creencias, ¿no? Y poner el yo me creo que de alguna manera me permitía quitarme de en medio. Es un muy buen ejercicio. Sí, yo lo aconsejo porque ayuda mucho, ¿no? Estamos muy enfermos, ¿no? De arrogancia, ¿no? Nos creemos y luego y en el fondo es que yo al menos por lo menos cuando yo me paro a analizarlo, me doy cuenta de lo que os digo, ¿no? De cuánto yo me estorbo en la vida y en las cosas, ¿no? Y en los logros y en el disfrute y en el placer y en todo, ¿no? Bueno, sobre todo en el disfrute, ¿no? Porque es, es que vivir es disfrutar hombre, es una mierda esto que voy a decir, pero es que no sabemos disfrutar. Estamos constantemente mucho más en la carencia, en la queja, que en el agradecimiento de todo aquello que tenemos, ¿no? Y, y, y bueno, y no es fácil, ¿eh? No, esto a lo que apunto no es fácil, pero al final, como el entrenamiento que proponía al principio, ¿no? Yo sí que cada día también me paro unos minutos a escribir, ¿no? Pues qué cosas han pasado en el día que agradecer, ¿no? Y lo hago, no lo hago por una cuestión de que me sienta iluminado ni mucho menos, sino por todo lo contrario, ¿no? Porque es como estoy tanto en la queja, me pillo tantos momentos tan en la queja, que esto al menos me ayuda a retirarme un poco, ¿no? De este estado tan de queja, ¿no? Y de estar poner más presente el agradecimiento. Pues muy buena, la verdad. O sea, el último tip que has dado me ha gustado muchísimo yo creo que estoy triste, o yo creo... bueno, Yo me creo. yo me creo eso, yo me creo. Sí, sí. Claro, Apuntarlo a todo el mundo. sí. Y bueno, darte muchísimas gracias otra vez por haber acudido a este espacio, la verdad. Ha sido un auténtico placer. Gracias, gracias a vosotros. Y bueno, Gracias, sí. decirte que lo siento haber sido tan pesados porque estos temas nos encantan, tenemos un mogollón de curiosidad por saber más y vamos, por nosotros nos tiramos más tiempo haciéndote Ya, preguntas. ya. Yo espero no haber sido pesado yo, porque No, no, Para nada. para nada, para nada. no sé ni cuánto tiempo llevamos, la verdad. Y Una tam- hora y media. Ah, bueno. Y también tanto Susana como tú estáis súper invitados a participar otra vez, a lo mejor podría ser hasta en conjunto, de una tertulia de 4, pero sí, o sea, al final nos encanta tener conversaciones de este tipo y nos das una pequeña parte de nuestra satisfacción. La verdad, es bastante de agradecer. Y también decir que se me olvidó decírselo a Susana y comentar en otro podcast, pero bueno, como aún no está subido, estos los vamos subiendo en un tiempo porque tenemos como lista de podcasts que nos gusta más hacer que publicar, por así decirlo. Y tenemos muchos en el repertorio, pero lo digo porque también está a tiempo el de Susana de pasarnos cualquier link, que se me olvidó decírselo, cualquier contacto o lo que sea que os apetezca poner en la descripción para que si, no sé, alguien le apetece saber más de vuestro trabajo y todo esto, pues ya se puede poner en contacto con nosotros para
poneros a vosotros en contacto con ellos o poder directamente ir a la descripción a ver vuestro contenido. Vale, perfecto. Yo, bueno, por mi parte también decir que tengo una newsletter que es en mi página web jorgelaoz con hintercaladejunto.com y ahí se puede suscribir el que quiera y pues hablo de este tipo de temas, con lo uno con reflexiones de lo que me pasa en el día a día. Y bueno, pues tengo ahora en este momento a unas 800 personas allí metidas y la verdad que es muy gratificante, ¿no? Porque pues solamente con el email este que voy mandando cada semana, ¿no? O mando un par, pues les ayuda mucho, ¿no? Y es también muy nutritivo, ¿no? También el saber que le sirve a la gente. Sí, y aparte también decir que Jorge va a hacer un podcast. En un Bueno, futuro puede sí. ser. No se sabe, va a ser interesante explorando la parte de luz, pero también la de sombra. Y bueno, que todo el que quiera, tenga curiosidad por ello, pues pueda apuntarse a la newsletter, que seguro que lo anunciarás por ahí. Sí, seguro. Sí, sí, si os ha gustado este podcast, la newsletter también os va a gustar. Eso es. Pues Sí, nada, eso está claro. pues si quieres comentar algún mensaje o algo que te apetezca decir, Nada, por mí está bien, así está todo dicho, ¿no? no aburrimos más a la gente y cerramos aquí, que creo que ha ido bastante bien. Y oye, agradeceros también el espacio, la oportunidad y por supuesto repetimos. Ahora en verano yo tengo un montón de talleres que doy ahora en verano porque colaboro con varias organizaciones. Y tengo el verano a tope, pero a la vuelta en septiembre, vamos, encantadísimo de hablar de un tema concreto que queráis, pues podemos hablar de las constelaciones o de lo que queráis. Vale, pues perfectísimo. Por supuesto. Pues nada, espero que os haya gustado a todos y a todas, chavales, y a seguir viendo, sigan viendo. Un besazo. Un abrazo. Chao, chao.